buenas noches, amigos de la Retaguardia, periodista digital, televisión. Sábado 2 de abril, segundo día de este mes de abril de 2022. Muy cargado de información. Es el fin de semana de la refundación del Partido Popular, una más de las varias que ha cometido a lo largo de su historia. Un fin de semana, un congreso que entronizará al expresidente de la Xunta de Galicia. 4 mayorías absolutas contemplan Alberto Núñez Feijóo. Lo decimos siempre para todos aquellos que intentan buscarle alguna arista al personaje o decir que es un político gris, que es un político mediocre. Bueno, pues menos mal que Feijóo, según o en opinión de algunos, es un político mediocre, porque si no, pues en vez de 4 mayorías absolutas, pues si además fuera brillante, que en nuestra opinión es probablemente ahora mismo la persona más adecuada para dirigir al Partido Popular. De hecho, va a ser elegido mañana prácticamente por aclamación, pues hubiera tenido 7 o 8 mayorías absolutas, con un equipo renovado: Cuca Gamarra, Elías Bendodo, el número 2 de Moreno Morilla, que va a ser también el número 3 del Partido Popular, ese viejo zorro, en el mejor sentido de la palabra, de la política, que es Bendodo, y un equipo renovado en el que pues también probablemente van a ocupar posiciones muy destacadas personas que ya pertenecieron a los distintos equipos de dirección con los que contó Mariano Rajoy durante los años en los que estuvo al frente del partido. No os voy a aburrir con los titulares y las declaraciones que ya lleváis escuchando todo el día, desde ayer viernes por la tarde. Aznar, Pablo Casado, hemos oído a Carlos Iturgaiz, hemos oído a González Pons, también al propio Alberto Núñez Feijóo, y lo deseable a partir de ahora es que se abra una nueva etapa, porque a España, por encima de que el Partido Popular despierte más o menos simpatía en cada uno de nosotros, necesita una oposición fuerte y una oposición unida. Y el Partido Popular, hasta que la aritmética parlamentaria no sea otra distinta, sigue siendo la primera fuerza de la oposición. Guste o no guste, esto es así. Dentro de 1 año y medio, de 2 años, si Pedro Sánchez perpetra, agota la legislatura, pues se votará y a lo mejor sale otra cosa, o no, que diría Rajoy, pero en cualquier caso, que el Partido Popular pase página de una vez a estas semanas malditas que ha vivido. Quiero pensar que, por encima de aspectos que están en muchos casos judicializados ya por la bisoñez y la inexperiencia, nunca lo hubiéramos pensado, de verdad. En los últimos 3 años y medio hemos tardado en darnos cuenta de las personas que estaban a los mandos de la nave, pero ha pasado probablemente por las semanas más horribles de su historia reciente. España no puede permitirse el lujo de que su primer partido de la oposición haya caído a unos niveles de descrédito tan bajos y haya atravesado una crisis como la que ha atravesado. Por tanto, digo, a España le interesa que el Partido Popular se recupere y que Vox, que es con la formación política con la que, por ejemplo, va a gobernar en Castilla-León, en Madrid no gobierna, pero se apoya parlamentariamente Isabel Díaz Ayuso en los 13 parlamentarios de Rocío Monasterio, en una comunidad que no es que funcione, Madrid, razonablemente bien, sino que funciona como un tiro, le guste a la izquierda o no le guste, económicamente, políticamente, sanitariamente. Todo el mundo quiere venir a vivir a Madrid. ¿Quién gobierna en Madrid? Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién apoya a Isabel Díaz Ayuso? Vox, por algo será. Si ese modelo, Alberto Núñez Feijóo, como líder del Partido Popular, es capaz de transmitirlo, extrapolarlo a toda España y conseguir ilusionar a un cuerpo de votantes que cuanto antes eche al sátrapa de la Moncloa, a los socialcomunistas, España podrá empezar a remontar el vuelo. Si no, continuaremos yéndonos por la ciénaga y por el sumidero de la historia. De esto vamos a hablar con nuestra primera invitada, que es Isabel Rábago. Os la voy a presentar, aunque es conocida ya de muchos vosotros. Es una persona muy joven, pero una analista política extraordinaria. Yo la tengo mucho aprecio, es periodista, es abogada, es escritora. Por cierto, estos días nos lo va a contar, va a dar a la imprenta ya el próximo 6 de abril su nuevo libro, La cortesana fiel. Hablaremos también con Patricia Sant, cronista política del debate. Y gracias, como siempre, a los buenos oficios. ¿Qué haría yo sin mi colaboradora, que es Roxa Ortiz, en todo lo que tiene que ver con los asuntos de política exterior y de política diplomática, del mundo diplomática? Roxa Ortiz, una de las personas, una de las periodistas, colaboradora, también la podéis leer en Periodista Digital, una de las personas con mejor agenda diplomática en Madrid y fuera de Madrid. No hay diplomático extranjero destinado en Madrid a quien no nos vaya a poder traer al estudio de Periodista Digital de la Retaguardia Roxa Ortiz, que hoy ha tenido el buen hacer, como digo, los buenos oficios de traernos nada más y nada menos que a Inocencio Arias, como sabéis, exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, ex embajador de España en la ONU y en otros muchos destinos, diplomático de carrera, por supuesto, portavoz de Asuntos Exteriores
anteriores, con distintos gobiernos. Chencho Arias ha trabajado con UCD, con el Partido Popular y con el Partido Socialista, en una entrevista que vais a escuchar al final de este programa, en la que nos va a presentar también su último libro, Esta España Nuestra, que define cómo ve él a España, parafraseando la canción de mi llorada Cecilia, que se mató lamentablemente muy, muy jovencita en un accidente de tráfico, pues muy cerca de mi pueblo, en Benavente, cercenando a los 27 años, creo recordar, una carrera que era, bueno, pues en fin, una carrera que hubiera sido de un éxito indiscutible. Las letras de Cecilia, de verdad, yo os hago una pequeña confesión personal, a mí me siguen haciendo saltar las lágrimas, me siguen haciendo llorar, sobre todo esa canción, Mi querida España. La versión no censurada, que al final la versión edulcorada era sustituir, en fin, los que tengáis más edad sabéis a qué me refiero, ¿no? Pero Mi querida España de Cecilia, que es precisamente en quien se ha inspirado Inocencio Arias para dar a la imprenta ese libro, Esta España Nuestra, y que nos va a hacer una serie de valoraciones sin pelos en la lengua que nos van a dejar indiferentes. Quedaos de verdad a escuchar hasta el final del programa la entrevista con Chencho Arias, porque merece la pena. Comenzamos. Saludamos a nuestra primera invitada de esta noche. Es una cara muy conocida, seguro, de todos vosotros, porque a pesar de que es una persona muy joven, es extraordinariamente polifacética y tiene ya un currículum amplísimo en distintas disciplinas. Ella es periodista, pero también es abogada, está terminando su máster de acceso a la abogacía y está comenzando ya una andadura profesional en un prestigioso bufete de abogados de Madrid. Es tertuliana, ha colaborado con distintos medios, con distintas cadenas de televisión, es articulista para varios diarios digitales y es también escritora de éxito y está además a punto de dar a la imprenta, creo que el próximo 6 de abril, su tercera novela, La cortesana fiel. Por encima de todo, a ella le gusta que la definan, que la presenten como periodista y escritora. Isabel Rábago, muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, encantada de estar aquí. Voy a dar ya, ¿ves? La cortesana fiel, ya lo tengo en mis manos, sale el 6 de abril. Estoy feliz, pero para esto te invito a que me invites a tu programa para hablar de otro día. Bueno, pues precisamente, vamos, la invitación la tienes cuando quieras. Periodista digital, desde este momento es tu casa, Isabel, y otro día, además, y presencialmente, que siempre es como mucho más directo y más natural, pues charlaremos más minutos. Y me cuentas pues todo lo que a mí me encantaría saber desde hace tiempo de ti, cómo surge tu vocación de novelista, de escritor. Además escribes, insisto, a pesar de lo joven que eres, escribes extraordinariamente bien y además me he leído ya el resumen que has tenido la gentileza de pasarme y le invito a todos nuestros espectadores a que a partir del 6 de abril, la noche del 5 al 6 de abril, hagan cola a la puerta de la librería más cercana o vayan reservando en Amazon un ejemplar de La cortesana fiel de Isabel Rábago, porque no les va a dejar indiferentes. Oye, además de todo lo que he contado, tú eres una fina analista de la vida social y también de la vida política de este país, de la vida política de España. Este fin de semana, lo más sobresaliente es ese congreso que está teniendo lugar en Sevilla y en el que el Partido Popular, una vez más en su historia, pues está cometiendo una refundación con un nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, inaugurando una nueva etapa que, bueno, pues muchos esperamos que le devuelva al gobierno de España, básicamente para que se vaya este gobierno socialcomunista que nos ha hundido y nos ha sumido en la peor crisis política, sanitaria, institucional y económica que habíamos conocido en décadas. ¿Cómo estás viendo tú desde fuera, bueno, pues como ciudadana española que eres y también como periodista y como analista este congreso? A ver, yo creo que está siendo un congreso un tanto descafeinado en tanto en cuanto yo creo que el Partido Popular merecía pues mucho más foco mediático y un congreso, lo siento, pero con un poco más de ruido, ¿no? Porque el segundo partido del Congreso de los Diputados, el segundo partido que es el partido más votado en España, yo creo que merecía otra cosa. Parece que se está pidiendo como perdón a la hora de hacer este congreso y a mí eso es la parte del Partido Popular que no me gusta. Por lo demás, bueno, lo que sabemos fijo, están empezando a intervenir ahora mismo todos los presidentes de las comunidades y por lo que sí que sabemos es que de este congreso va a salir Feijóo. Lo que no tenemos nada claro es qué es lo que se nos va a ofrecer este nuevo Partido Popular después de una etapa que algunos ven absoluto negativo en esa última etapa de Pablo Casado y Teodoro García Egea, pero que desde luego yo creo que se hicieron las cosas que se tenían que hacer cuando consideraron que tenían que hacerlas.
Hoy enterramos a Pablo Casado y llega Feijóo como él quería. Hay que recordar que en este congreso solamente hay un solo candidato y va a ser elegido él. Entonces, de esa manera quería él salir elegido líder del Partido Popular y va a ser elegido ahora que le queda un largo camino, le queda un largo camino porque el escenario de hace unos cuantos años del Partido Popular era un escenario fácil, no había otro partido en la derecha española y ahora hay un partido en la derecha española que es Vox, que tiene un lenguaje que cala, que tiene un lenguaje sencillo, que llega al ciudadano. Y yo creo que Feijóo tiene que empezar a asumir que nunca llegará a la Moncloa si no es del brazo de Santiago Abascal. Bueno, eso está claro y eso llevamos muchos sosteniéndolo y además muchos que, en fin, después de 30 años en nuestra hoja de servicios y nuestra posición ideológica creo que está suficientemente clara y que estamos bastante hartos y bastante cansados de mucho juliganismo que existe, tanto en una formación como en otra también, acerca de ese pique de a ver si Vox le da el sorpaso al PP o el PP consigue mantener no sé cuántos escaños de diferencia con respecto a Vox. ¿Qué más da? Yo siempre he dicho, Isabel, en esta mesa y en otros medios de comunicación, que a mí me da igual que Vox tenga 50 y que el Partido Popular tenga 90, o que Vox le dé el sorpaso al Partido Popular tenga 90 y el Partido Popular, pues, mientras sumen 170 o 175 escaños, y es verdad lo que tú dices, que tienen que concienciarse las dos direcciones, la nueva que sale este fin de semana del Partido Popular y, por supuesto, Vox también, y lo ha demostrado, entrando en el gobierno de Castilla y León y con una negociación que yo creo que ha sido brillante por parte de los de Abascal e inteligentemente conducida también por Mañueco, que o se entienden, o si no, vamos a tener a seguir teniendo peste social comunista para otra legislatura o Dios sabe para cuántos años. Pero ¿sabes lo que creo? Que eso que estás planteando, que esas guerras entre los dos partidos para ver quién daba el sorpaso, esa guerra solamente se ha planteado desde el Partido Popular, porque el mensaje que siempre ha dado Santiago Abascal no ha buscado nunca la confrontación con el Partido Popular. Él siempre se ha mantenido en su lugar y es el Partido Popular, quizás los que ahora van a ocupar la dirección del Partido Popular, los más críticos con las alianzas o con los acuerdos con Vox, que es algo que no termino yo de entender. Y Santi siempre ha sido una persona que ha dicho, yo no me quiero las encuestas, me dan exactamente igual los sorpasos, lo que tenemos que hacer es sumar. Y eso se lo he escuchado yo a Santiago Abascal y todavía no se lo he escuchado a Feijóo y creo que ese es el mensaje que espera toda la gente que vota al PATAR. Oye, Isabel, a mí... Perdona, dime. No, que es que creo que la generación que regresa, porque esta es la directiva que va a salir hoy del Partido Popular es la directiva de Rajoy, que fue la directiva que se cesó en aquella moción de censura y que supuso un cambio absoluto y radical en el Partido Popular. Yo no paro de oír nombres que se fueron. Claro que son necesarios, por supuesto, tienen la experiencia de la gestión y tienen la experiencia de ser, pues unos currantes, ¿no? En esto de la política, que no es fácil. Pero yo todavía, insisto, no termino de saber cuáles son las líneas de este PP. Y me pregunto qué tiene que ver un ciudadano del sur, hijo. Y eso yo creo que también se lo ha llegado a plantear él. Por eso he aplaudido mucho cuando ha dado y ha hecho público a su número 3, que va a ser una persona que es la mano derecha de Juanma Moreno, es la mano derecha de Juanma Moreno, es una persona que se conoce el partido de Andalucía de arriba abajo, es un gran político, es un gran currante y creo que Feijóo de momento sí que creo que se va a rodear de mucha gente, de muchos lugares, porque sigo preguntándome, Galicia no es España y España no es Galicia y no sé cuál es el pensamiento de Feijóo, el pensamiento que tiene para España, no lo sé. O sea, tú echas de menos la falta de una definición más clara de un proyecto ideológico del Partido Popular. ¿Tú cómo ves el maridaje, digo, el que vayan de la mano de momento Feijóo con Isabel Díaz Ayuso, cuando es bastante evidente que tienen dos cosmovisiones o dos ideas de España, no voy a decir antitéticas, por supuesto, porque están en el mismo partido, pero, pues dos ideas bastante diferentes acerca de cómo dos maneras de entender el Partido Popular y un proyecto de país. Son dos maneras de entender el Partido Popular de muy diferente forma. Son totalmente diferentes. Solamente el tiempo dirá hasta dónde llega esta relación. Yo creo que la prioridad de Feijóo es no priorizar a ningún presidente de la comunidad sobre otro
y si tiene que priorizar a alguno, creo, por los gestos que está dando, es que va a priorizar a Juanma Moreno, ¿no?, sobre el resto. Pero ya te digo que es demasiado pronto. Yo creo que ahora la imagen que pretende el Partido Popular sacar este fin de semana de su congreso es una imagen de unidad que creo que necesita el votante, pero el votante, yo creo que el Partido Popular se tiene que dar cuenta que el votante del Partido Popular ya no es un voto fiel, porque, insisto, ya hay otro partido a la derecha que habla muy claro y que está mandando un mensaje que la ciudadanía está comprendiendo. Entonces, eso tiene también que asimilarlo todo el Partido Popular. Hay que esperar. Yo también sé que yo estoy haciendo un análisis muy pronto porque de momento todavía no es presidente del PP oficialmente, Feijóo. Esperar. Pero creo que yo huiría otra vez de eso de lo que huimos hace muchos años, que es como esa sensación de tener complejos a la hora de sentarnos con Vox, de tener complejos a la hora de negociar. Tenemos un gobierno que está gobernando con comunistas. Nunca he entendido por qué existe tanto miedo a gobernar con una de las formaciones más votadas en España. Creo que a Vox le votan 4 millones de personas y eso hay que respetarlo. Y aprender también que las alianzas se pueden hacer tanto a derecha como a izquierda. Última pregunta, Isabel, no te quiero robar más minutos. ¿A ti no te parece un poco antigua toda esta estética, todo este rollo que pues en los 80, tú no tienes edad y yo ni siquiera tampoco, ¿no? Pero sí en los 90, pues nos parecía tan molón, tan americano, tan yankee, de esos congresos, los congresos, esa aclamación del líder y tal, en un mundo en el que ya básicamente la política y los mensajes se mueven a través de las redes sociales y a través de otros nuevos canales, de otros nuevos instrumentos de comunicación. ¿A ti no te parece un poco rancio esto? Yo hago siempre también esta pregunta, por ejemplo, en las noches de pegadas de carteles y todo esto que a mí me resulta caspa, sinceramente. Pero no lo sé, ¿es necesario tanto despliegue? Convénceme de lo contrario. Yo estoy contigo, porque además siempre, al final, este tipo de congresos, este tipo de reuniones y este tipo de cónclaves se retroalimentan solamente para ellos, porque tú ahora mismo sales a la calle y es lo que te decía antes, el Partido Popular se merecía otra cosa, porque yo ahora mismo salgo a la calle y estoy segura de que de 10 personas, a lo mejor 1 o 2 me dicen y saben que hay un congreso del Partido Popular porque se está eligiendo a un líder, ¿no? Es que al final la política se ha convertido en algo muy de ellos. Es como muchas veces pones la sesión de control del gobierno y tú lo ves, o sea, tú te das cuenta de que hablan. No hablan de nuestros problemas, no hablan del día a día, hablan de ellos. Y yo creo que esa parte en la política tiene que cambiar. Y eso lo traslado a los congresos. Los congresos que es pues para aplaudirse ellos y para decir a los que te votan lo que piensas. No, díselo a los que no te votan, a ver si puedes convencer a alguien. Y eso se hace en la calle. Y la calle es la parte que está perdiendo la política, pero, por ejemplo, que ese mensaje, si lo entiende muy bien Santiago Abascal, que se pasa el día en la calle, pues con la gente y haciendo llegar su mensaje. Es que esa es la diferencia. Ha cambiado la política. Está claro. Yo siempre digo que en los congresos de los partidos, yo pongo una anécdota que es de otros tiempos, vuelvo a repetir que no tenemos edad, pero decía José María Pemán, un grandísimo escritor del siglo XX español y justamente olvidado hoy como tantos otros, y preferido... Bueno, y más que se van a olvidar por el camino con la nueva reforma de la educación. Bueno, pues por ahí, otro día cuando vuelvas hablamos de educación, que me interesa hablar, me interesa mucho porque además tú tienes una todavía muy reciente experiencia universitaria, tanto como periodista, como graduada en Derecho, y me interesa hablar mucho contigo de la Universidad Española de hoy. Decía José María Pemán que el Consejo del Reino, que se llamaban las Cortes de la época, en el franquismo, pues eran 300 o 350 procuradores que se reunían una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado. Esto es como los congresos, no creas que hemos evolucionado mucho, ¿eh? Esto es como los congresos de los partidos, que se reúnen ahí 500, 600, 700 tíos, delegados, para aplaudirse entre ellos. Y eso, pues hombre, claro, en un momento de la vida de España en el que la gente está pasándolo tan mal, hemos tenido una crisis sanitaria brutal, una crisis social, política, institucional y ahora económica, pues hombre, a lo mejor la gente para este cachondeito no está. Claro, es que eso es lo que te aleja al final de la calle. Y además es lo que tú dices, es que, y lo que te comentaba antes, que a mí qué más me da que me aplaudan los que ya me votan. Claro. Y los congresos no son nada críticos. ¿Por qué? Porque el que se mueve no sale en la foto. Y ahora mismo todos están buscando estar en la foto y estar en la en el comité ejecutivo que puede formar Feijóo. Porque siempre te dicen
política. Nunca me dejes de decir lo que realmente piensas. En el momento que lo dices, que sigues manteniendo esa libertad y ese espíritu crítico que tiene que existir en todos los partidos, pero por naturaleza, pero igual que en todas las profesiones, igual que en tu día a día, es ahí donde de un plumazo él sale despedido. Y al final es eso, solamente sirve pues eso para agasajarse, darse palmaditas y para hacer la foto. Isabel Rábago, no te robo más minutos. Espero que esto sea el inicio de una gran amistad y te emplazo en las próximas semanas a que vengas un día al estudio de Periodista Digital, nos traigas ya tu libro, La cortesana fiel, y charlamos un ratito solo de tu libro. ¿Sabes por qué te va a encantar? Porque hablo de poder, de política, de infidelidades, de la vida interna de los partidos políticos en el siglo XXI y en el siglo XVI. Te va a encantar. Te va a encantar. Me va a encantar, sí, porque a lo mejor me recuerda algunos pasajes, algunos pretéritos y otros recientes de mi vida, porque estoy seguro de que tu libro se va a convertir en un clásico. Hay comportamientos humanos que no pasan que se repiten de moda y se repiten. Isabel Rábago, que ha sido un placer, amiga. Cuídate mucho. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Patricia Sanz, corresponsal política y analista del debate.es. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Pues nada, muy bien, siguiendo a pie juntilla la actualidad desde aquí, desde la redacción del debate. Siempre trabajando. Ya sabes que el periodismo es como un sacerdote, 24 horas o como una milicia, ¿no? Cada uno lo defina como quiera. Oye, ¿cómo estás viendo este fin de semana esta nueva refundación del Partido Popular, ¿no? Una formación política que ya ha afrontado varias, como he sabido en su historia, y que va a salir este fin de semana con un nuevo líder, por supuesto, un nuevo equipo directivo, muchas caras veteranas conocidas que nos recuerdan a los tiempos de Mariano Rajoy, cosa que está siendo criticada por algunos. A mí no me parece mal. Hombre, lo que me parece peor es que advenedizos destrocen un partido, que es un partido además con posibilidades reales de llegar al gobierno. Yo para eso, prefiero siempre la veteranía y la experiencia. ¿Tú crees que va a salir un Partido Popular más fuerte, reforzado y con un proyecto claro para España para conseguir dar la batalla en las urnas y cuanto antes expulsar de Moncloa este gobierno social comunista que nos ha arruinado y nos ha hundido para varias generaciones? Pues fíjate, Eurico, yo creo que precisamente la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, ¿no?, en esta refundación del partido, como tú la llamabas, está siendo muy acertada. Al final, este político que tantas mayorías absolutas ha conseguido no pretende dar un vuelco al partido. Con estos nombramientos que estamos viendo durante este fin de semana y que son ya conocidos, se ve más bien cómo está intentando recomponerlo. Al fin y al cabo, lo que hace falta es precisamente recomponer, ¿no?, esa derecha que se encuentra absolutamente resquebrajada y sin cuya unión va a ser imposible sacar a Pedro Sánchez del poder. Por tanto, yo creo que Feijóo sí que está logrando esa recomposición del partido, que está buscando a personas, ¿no?, con trayectoria dentro de la formación, pero también, por otro lado, pues con implantación suficiente, ¿no?, para conocer los genes de la formación. De hecho, muchos de estos cargos cuentan ya con experiencia en gestión y en este sentido, está siendo, a mi parecer, muy positivo, ¿no?, para la continuación del partido. Por ejemplo, tenemos a Cuca Gamarra, que su cargo, ¿no?, va a ser secretaria general, una persona que ya fue alcaldesa de Logroño. Por otro lado tenemos a Belondo, que al fin y al cabo también ocupó esa portavocía en el gobierno de Andalucía y que es mano derecha del presidente andaluz, Juanma Moreno, en cierto sentido ofreciendo ese brazo hacia Andalucía, donde cada vez están más cerca las elecciones autonómicas y que en cierto sentido se pretende quizás que sea como un nuevo talismán, ¿no?, del Partido Popular para refundir. Por tanto, nos encontramos ante un modelo, que está encabezando Feijóo, donde lo que se pretende no es espantar a la izquierda, ni mucho menos, sino unir a una serie de candidatos que son personas que tienen y han tenido presencia dentro del partido, pero también con experiencia en gestión. Está claro. ¿Tú cómo ves el maridaje? Te hago la misma pregunta que le hacía hace unos minutos a Isabel Rábago. El maridaje entre Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que la tenemos ahora mismo en una imagen ya de archivo, porque las imágenes, en cuanto pasa el segundo, el frame, ya pasan a ser imágenes de archivo. Hoy, como es fin de semana, ya estamos trascendentes. Algún día discutiremos si el presente existe y el pasado y el futuro no, o si el tiempo es relativo. Nos vamos a hacer negación
negacionistas del tiempo. Perdona esta pequeña digresión. Bueno, para algunos sí, como Pablo. Hay quien me está escuchando que me está entendiendo perfectamente esta pequeña referencia. Ese maridaje, digo, entre dos figuras políticas que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de los mayores activos electorales del Partido Popular, junto con el propio Alberto Núñez Feijóo, 4 mayorías absolutas, casi nadie al aparato, pero que, hombre, es público que no tienen exactamente la misma idea de España, las cosas como son. Y ambos van de la mano, por lo menos de momento, y esperemos que caminen unidos por el bien de esta formación política, pero tendrán, digamos, que pues hacer ahí un encaje de bolillos para presentar un proyecto firme, sólido y unido. Pues, Eurico, tú lo denominas como un maridaje, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un maridaje de vino, ¿no? Aquel que acompaña mejor a depende qué tipo de comida, pero yo lo percibo más bien como una complementariedad. Al fin y al cabo, Isabel Díaz Ayuso tiene un discurso que está más centrado, o por lo menos así se percibe desde la Comunidad de Madrid, en un votante de espectro de centro-derecha, incluso más a la derecha, donde quizás pudiera robar más votos al partido encabezado por Santiago Abascal, de Vox. Sin embargo, bueno, pues Feijóo es todo lo contrario en ese sentido. Él busca más, como decíamos antes, un modelo que no espanta a la izquierda y que, por tanto, sea también capaz de captar ese votante de Ciudadanos e incluso aquel votante que esté descontento con el actual presidente del Gobierno. Por tanto, el hecho de que Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, acuda y efectivamente sepa dónde está su lugar y apoye a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, yo creo que es algo muy positivo para el Partido Popular, que es ahora más que nunca lo que necesita, ¿no?, mostrar esa unión. Patricia Sad, no te robo más minutos porque estáis a tope en la redacción del Debate.es. Siempre te envío un abrazo también para Vieito Rubido, para mi apreciadísimo Vieito Rubido. 30 años casi nos contemplan ya desde nuestros tiempos en tierras gallegas. Él es gallego y yo pues muy orgulloso siempre de haberme considerado gallegos de adopción, donde coincidimos en lo que hoy es A3 Media, antes Antena 3 Televisión. Buen trabajo, Patricia, y muchísimas gracias una semana más por tu cortesía con Periodista Digital y con La Retaguardia. Cuídate. Muchísimas gracias a ti, Eurico. Un abrazo enorme. Un abrazo. Lo prometido es deuda y saludamos ya a nuestro invitado especial, a nuestro VIP de este fin de semana, Inocencio Arias, conocido de sobra por el gran público y por todos vosotros, espectadores y amigos de La Retaguardia y de Periodista Digital. Inocencio Arias, Chencho Arias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, el currículum de Inocencio Arias es impresionante, todo el mundo más o menos tiene una idea porque lleva décadas siendo embajador de España, diplomático, ha sido secretario de Estado de Cooperación Internacional, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante la ONU, que es tal vez, ahora él me lo confirmará o me dirá si me estoy equivocando, el cargo del que más orgulloso se siente, y portavoz también del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, usted es un diplomático, en el más amplio sentido del término, que ha trabajado con 3 gobiernos distintos, bajo 3 administraciones distintas, UCD, PSOE, PP, distintos momentos de la historia de España. ¿Cómo se consigue eso, don Inocencio? Sí, los tres me llamaron para el mismo puesto, para ser portavoz de Exteriores, y alguno de ellos pues luego me hizo otra cosa. Por ejemplo, Felipe González me hizo secretario de Estado y Aznar me hizo embajador en la ONU. Pues yo creo que se consigue simplemente dando un poquito el callo, ¿no? Y luego siendo leal al gobierno que está en funciones. Si ha ganado las elecciones un partido que te cae simpático, entonces tú trabajas con denuedo. Pero si te ganan elecciones otro que no te cae tan simpático, si te mantienen en el cargo, tienes que trabajar con el mismo denuedo. Usted habrá oído ese viejo aserto. En el mundo diplomático supongo que funciona, al igual que, pues, por ejemplo, en el mundo de los servicios de inteligencia, digamos, en los que algunos periodistas denominamos los guardianes del sistema, en los que se consideran los políticos casi, en el mejor sentido de la palabra, como interinos, mientras que ustedes siempre permanecen. Sí, pero ellos son los que dan las órdenes. Los diplomáticos, ahora si examinamos la guerra ahora o la paz, el que da las instrucciones son los políticos. Los jefes son los políticos, aunque efectivamente de vez en cuando desaparecen y nosotros seguimos estando allí. Pero estamos, no lo olvidemos, de subalternos. Nosotros somos los peones de los toreros. Por muy alto que sea tu cargo, el político es el que toma al final las decisiones. Y es el que firma en el Boletín Oficial del Estado. Y el que firma en el Boletín Oficial del Estado, pero el que te da las órdenes que tú debes acatar, pues tú eres un funcionario más o menos encumbrado
en función del cargo que te hayan dado, pero yo he estado como ha dicho, con 3 gobiernos de la democracia. He sido secretario de Estado con uno de ellos, es decir, el segundo del ministerio. He sido embajador en la ONU con otro, es decir, embajador en una de las 3 o 4 embajadas más importantes que tiene España. Pero en los temas, cuanto más delicado es el tema, menos capacidad de decisión tienes tú. Qué curioso esto. Sí. ¿Y eso cómo? Porque me imagino... Y eso ahora sobre todo por las comunicaciones. Es decir, hace 2 siglos te tardaba en llegar una carta o una instrucción de tu ministerio 10 días, 15 días en función de dónde estabas. Y si estabas en América no digamos nada. Pero ahora no, ahora te llega al instante. Ahora el ministro coge el teléfono y te dice, te mandamos un discurso que vas a dar y luego en función de la reacción debes decir esto o lo otro, y si la cosa es muy complicada nos llamas. O sea que tú ahora mismo eres una persona que informa sobre cómo está el talante del país en el que estás acreditado, qué posibilidades hay de guerra ahora con el tema de Ucrania y qué posibilidades hay de que no haya guerra, cuál sería la reacción en el país que tú estás si hay guerra, por ejemplo. Pero a la hora de actuar estás bastante condicionado por el desarrollo de las comunicaciones, no solo el teléfono móvil, es los mensajes por WhatsApp, es que te llama por teléfono y estés donde estés, el ministro te encuentra. No tienes excusa para decir que no te había llegado el cable, ¿no? Antes se hablaba del cable. Exacto. El Telex. Ahora le pregunto por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero con carácter muy general, sin tampoco, en fin, ánimo de meterle en grandes honduras. ¿Cómo ve ahora mismo la posición de España en el mundo y la actual política, digamos, exterior de España? Se lo digo sobre todo al hilo de recientes acontecimientos, como, bueno, pues esas complejas siempre relaciones entre nuestros vecinos, en este caso argelinos, marroquíes. Es muy difícil tener 2 vecinos de abajo que se llevan mal, no, que se llevan fatal, ¿no? No se llevan. Y que no se llevan directamente. Y hacer ahí encaje de bolillos se ha criticado, no quiero hacerle entrar en política, a menos que usted quiera, pero ¿cómo ve en general, ya le digo, el papel de España en el mundo ahora mismo? Pues yo creo que nosotros estamos ahora desdibujados. No estamos en el candelero como estábamos en la época de Felipe González o de Aznar. Era un momento que España tenía más presencia en la escena internacional y era, yo diría, que más creíble lo que hacíamos. Ahora, sin embargo, estamos un poco... España juega un papel secundario. Si antes estábamos en primera división y en algún momento casi entrábamos en la Champions, ahora estamos en primera división, pero en la parte de atrás de primera división. No es que estemos en tercera división. Somos una nación con 47 millones de habitantes y con contactos históricos con muchos países. Y además formamos parte de la OTAN, estamos en la Unión Europea, pero ahora mismo yo diría pues que lo vemos la prueba con el trato que recibe Pedro Sánchez. Yo no diría, como dice la oposición, que a Pedro Sánchez, Biden, por ejemplo, el presidente americano, lo desprecia. No lo creo, para nada. Y cuando vino a la reunión aquella en que Sánchez iba a pegar al lado suyo, que parecía un vendedor de seguros, que lo estaba desairando. No creo nada de eso. Ahora, no cuenta con él. Es decir, hace un conciliábulo de 5 o 6 países para ver cómo se enfrenta el tema a Putin. Incluyendo Polonia, pero nosotros no. Alguien podría pensar que incluye a Polonia porque es fronterizo, porque es un país que ha sufrido mucho los embates de Rusia, fue dividida y se la comieron entre Rusia y Hitler, pero en otra ocasión ha llamado a Italia y a nosotros no nos ha llamado ni una sola vez. Es decir, que es más, yo creo que la única conversación telefónica que han tenido Biden y Pedro Sánchez en 15 meses es cuando los americanos nos necesitaban desesperadamente para la acogida de los refugiados afganos. Correcto. Pero Sánchez intentó hablar con él y no lo logró. Y otros líderes europeos, muchos líderes europeos, algunos completamente comprensibles, por ejemplo, el británico o la señora Merkel, a ese se le pone otro líder inmediatamente, a nosotros más tarde. Pero es que recibió llamadas telefónicas de otras muchas personas, lo atendió y no atendió. ¿Por qué se ocurre esto? ¿Es que le puede caer gordo personalmente Pedro Sánchez? No lo creo. ¿Por qué le va a caer gordo? ¿No? Es simplemente... Ni gordo ni flaco. No es personal. ¿Por qué? Pero es simplemente
una de las razones más simples y más visibles es que tiene un gobierno con los comunistas. Claro, si es un gobierno con los comunistas, gente que detesta lo que representa Estados Unidos, gente que con frecuencia tiene enormes simpatías por gobiernos que están en clara pugna con Estados Unidos, entonces no se confía en ti. Es concebible, es imaginable que ahora a Pedro Sánchez le den los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, alemanes, japoneses, israelíes, canadienses, le den la misma información que hace unos años. No es concebible. Porque no somos fiables, no se fían del gobierno de España. No se fían de elementos del gobierno. Es decir, yo no creo que lo tengan seco de información. Colaboración seguro que la hay. Ahora, la que debería haber y la que había antes, no. A ver, si Estados Unidos tiene información sobre Irán, algo relativo al programa nuclear de Irán, o sobre Venezuela, ¿se la va a dar al gobierno de Sánchez? Habiendo 5 ministros comunistas. Que posiblemente llaman inmediatamente a Maduro, o llaman inmediatamente a los ayatolas, o llaman incluso a una látere de Putin, pues no se la dan. Pero es que eso es tremendo. No, pero eso es así. No quiere decir que lo tengas seco de información. La colaboración sigue existiendo, pero en mi opinión hay menos confianza. Eso es obvio que hay menos confianza. ¿Cómo ve el conflicto que ya va para casi 40 días, el conflicto bélico, la guerra entre Ucrania y Rusia? Y la participación española, estamos donde nos corresponde. Los primeros días estuvimos de perfil, no sé si por decisión de Pedro Sánchez, por presiones precisamente de los 5 ministros comunistas, o porque, bueno, y al final pues ya tuvimos que empezar a enviar, como dicen ellos, material ofensivo porque somos miembros de la OTAN. Claro, y porque nos quedábamos solos. Es que en el momento en que había países que vacilaban sobre si mandar elementos ofensivos, era comprensible que el nuestro, que es muy cauto y que tiene dentro a comunistas, pero ya cuando todos se inclinaron, el decir él que él no iba a mandar fue una metedura de pata clara, que lo dejó con el trasero al aire delante de los europeos. Claro. ¿Cómo el español es el único que no va a mandar material ofensivo a un país que está siendo invadido de una forma canallesca e injusta? ¿Cómo es posible? Pero en fin, Sánchez racaneaba probablemente por la rémora de los ministros comunistas. E incluso cuando reaccionó, tuvo el tupé de decir que España sí iba a aumentar su gasto en defensa, pero claro, es que tenemos el compromiso de la OTAN, con la OTAN, todos los países de la OTAN, de aumentar el gasto de defensa hasta el 2% de nuestro Producto Nacional Bruto. Y entonces Sánchez se hace el magnánimo porque han invadido Ucrania, dice que lo va a aumentar y que va a llegar como a 1,2%. Lo cual significa que de los 27 países de la OTAN, una vez más, o 28, que sean, una vez más, somos con Luxemburgo los últimos. El significarse de esa forma significa que aunque te necesiten, aunque quieran englobar a España en todo, hay una cosa ahí de pensar que eres un gorrón, simplemente. Y un comparsa. Valóreme, Inocencio, la figura de Vladimir Putin, política y humanamente. Bueno, yo lo considero un tipo despreciable, sinceramente. Lo considero un gángster del derecho internacional. Porque, en definitiva, ¿por qué Putin ha invadido Ucrania? Todas estas cosas de que él teme que Ucrania se vuelva agresiva contra Rusia y que sea una plataforma, un trampolín de la OTAN para atacar Rusia. Todo esto son mamarruchadas. ¿Para qué quiere la OTAN atacar Rusia, que tiene arma nuclear? Es que la OTAN ataca a los países, pero ¿para qué quiere la OTAN? Son mamarruchadas. Esto obedece simplemente a un designio, una concepción que él tiene imperialista. Es decir, alrededor suyo no puede haber ningún país que o sea íntimo amigo suyo o esté dispuesto a tener una política exterior recortada en todo lo que no le guste a Rusia. Es decir, si un país que está pegado a Rusia tiene una política exterior totalmente pro-occidental, entonces eso Putin no lo puede soportar. Entonces, él que cree que Ucrania no debe existir como nación, porque esa es otra idea arraigada que tiene él. Yo tengo derecho a atacar a Ucrania, primero porque vas a aliarse con la OTAN y me va a crear problemas, pero segundo porque Ucrania
no tiene que existir como nación. Ucrania es un apéndice de Rusia. No tiene, lo ha dicho en voz alta, que como Ucrania no debe ser un país, no es un país. Tenemos que tener en cuenta que Putin, hace ya unos 10 o 12 años, dijo en 2 ocasiones, textualmente, una de las catástrofes mayores que ha habido en el siglo XX es que desapareciera la Unión Soviética. Una persona que dice eso, ya te das cuenta de la mentalidad que tiene. Tiene una mentalidad totalitaria, de poco apego a la democracia. ¿Por qué fue la Unión Soviética? La Unión Soviética fue un sistema político comunista en el que no había libertad, en el que no había, la prensa estaba amordazada, la gente para salir del país tenía que pedir permiso, el que se demandaba era enviado a Ucrania. Es decir, un régimen, digamos, execrable. Entonces este señor está muy pesaroso, está sufriendo porque ha desaparecido ese gobierno, ese sistema político. Es una declaración de intenciones. Y ese mainstream, Chencho, que estamos viendo no solamente en España, sino en otras naciones de nuestro entorno, pero, bueno, de repente han maridado en la izquierda más extrema con algunos sectores, vamos a decir, de la extrema derecha, a la hora de lavarle la cara a Putin. Yo, que por desgracia y por condena no me queda más remedio que seguir diariamente a las redes sociales, leo unos comentarios, por supuesto, de expertos en geoestrategia, que hasta hace un mes no sabían dónde estaba Ucrania, pero que saben que los ucranianos son unos nazis y Putin es buenísimo, ¿no? Que eran los mismos que hasta hace unos meses estaban en una posición sobre un asunto que no tiene nada que ver con que no podemos mucho mencionar en YouTube por si acaso, pero que tiene que ver con la salud, en una posición muy extrema. Ahora están todos con Putin y además me consta que hay agencias e intereses y poderes internacionales que eso lo están regando con dinero, lógicamente. Hablamos de propaganda. Bueno, y eso ha calado en una parte sí, ha calado no en una menor. parte, cierto, pero eso lo está regando el propio Putin. Putin es el que financia grupos de presión, es el que tiene un equipo brutal de gente que maneja el Internet para sembrar noticias falsas. Eso es, en buena medida, es Putin. Pero efectivamente hay otros que no necesitan ser regados, que en cualquier confrontación que haya de un sistema izquierdófilo o con conatos totalitarios frente a Estados Unidos, toman la posición. Se apuntan. Se apuntan. Para mucha gente de izquierda, Estados Unidos es un contaminante. Estados Unidos poluciona todo y las causas en las que se embarca Estados Unidos significa que son impuras y falsas y rastreras. Lo sorprendente es que ese discurso lo haya asumido también una parte de la extrema derecha. Bueno, una parte de la extrema derecha. Una parte de la extrema derecha. Pero incluso esa parte de la extrema derecha, cuando empezó la invasión y se dio cuenta que este hombre, al ser frenado por los ucranianos, porque esa fue la gran sorpresa de esta guerra, que los ucranianos le han ofrecido una resistencia que le ha impedido avanzar todo lo que él quería. Incluso ha tenido como 12 o 13.000 muertos, bien, aunque lo está ocultando. Entonces, esa gente que tenía un vestigio de simpatía al ver la postura canalla, inhumana de Putin, yo creo que ya se ha pasado al otro bando. Checho, no puedo dejarle que se me escape sin preguntarle por su libro. Acaba usted de dar a la imprenta un libro que lleva el título Esta España Nuestra. Sí. ¿Por qué el título? Bueno, no lo voy a preguntar, es absurdo preguntarle por qué el título, cómo ve a esta España Nuestra. El título está sacado de la canción de Cecilia, pues yo me pregunto, que yo conocí a Cecilia, era hija de mi jefe, me pregunto qué pensaría Cecilia de lo que está ocurriendo en España ahora, y ella, que estaba muy entusiasmada en el periodo inicial de la transición, no creo que estuviera tan entusiasmada ahora. Entonces el libro estaba pensado para explicar cómo quedaba el mundo después de la pandemia, pero al final tuve que hablar fundamentalmente, aunque hay cosas internacionales, tuve que hablar de cómo está España después de la pandemia. Y está regular. Está regular por varias razones. Una de ellas porque tenemos un presidente mentiroso. Otro porque nuestra situación económica o laboral no está en su mejor momento. Si uno mira los índices españoles comparados con los de países europeos, estamos prácticamente a la cola en todo, o mejor dicho, a la cabeza de todo lo malo. Somos el que tenemos más paro, somos el que tenemos más abandono escolar, somos uno de los 2 o 3 que tiene más deuda. Es decir, que los índices son malos. Luego tenemos un presidente que miente, no tanto como Trump, pero después de Trump
va como Putin y como Johnson, son los tres que le siguen. Putin en cosas más canallescas, como declarar una guerra, y como ocultarnos las bajas de la pandemia, o inventarse una tesis, o montar una manifestación feminista cuando sabía ya que la pandemia existía. Es decir, conductas poco. Y luego, por último, otro elemento que juega en contra de pulir nuestra imagen, sino que la agrieta, es el problema catalán. Sigue constituyendo un problema. Bueno, es un problema y los extranjeros lo ven. Porque cuando Pedro Sánchez mira para otra parte, cuando los catalanes desobedecen al Tribunal Constitucional, o cuando montan ellos huelgas para que no se dé 25% de español, de castellano en la escuela. Un golpe de Estado como el de octubre Un golpe de Estado que hubo. Y ya después de eso... Bueno, ahí está. Y Sánchez reacciona con la sonrisa y haciéndoles concesiones y prebendas. ¿Qué puede pensar el tipo que hace un informe en la embajada alemana para que su embajador lo lea, lo firme y lo mande a Berlín? ¿Qué puede pensar? Se dice, una vez más, las autoridades catalanas se niegan a cumplir la ley, y una vez más en Cataluña se ha hecho esto y lo otro. El tema del 25%. ¿Cómo es comprensible? ¿Cómo puede entender un canadiense o un chino o un argelino o un belga que se diga que las escuelas tienen que conceder una cuarta parte de su tiempo a la lengua oficial del Estado, a la lengua más importante de España, y que se nieguen a hacerlo, y la propia Generalitat monte campañas para que eso no se cumpla? Solamente viendo eso a España nos desprestigia. Como un país bananero, como un país en el que no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. Ni respeto, ni sentido de Estado, Pues ni respeto al himno, a la lengua, que además es la segunda lengua más hablada del mundo, es decir, una pena. Y eso lo hacen las autoridades de la comunidad autónoma o de la región que era más floreciente en España. Ahora ya Madrid la está pasando. Dice, entonces, el que hace el informe dice, la segunda o la primera región española, con frecuencia sus autoridades desobedecen las leyes. Y el gobierno de la nación no hace nada. Eso prestigia a un país. Si yo estuviera destinado a un país como este, yo diría, ¿dónde va este país? Yo diría a la deriva. Yo diría, si esto ocurriese cuando estaba destinado en Argelia, en Bolivia o en Portugal, yo diría, ¿este país dónde va? Este país va a chocar contra algo, va a chocar contra un iceberg, y veremos lo que pasa. Última pregunta, Chencho. ¿Tiene remedio España? ¿Qué habría que hacer? Desde luego este gobierno tendría que ser otro. Habría que aplicar la ley, pero lamentablemente terminar con esta, Pedro Sánchez no la va a aplicar. Pedro Sánchez no tiene escrúpulos, lamentablemente. Es el presidente de los últimos 130 o 140 años que tiene menos escrúpulos. Todo lo hace por mantenerse en el poder, y él no va a solucionar el tema catalán ni otros. En el tema económico y el tema de la deuda va a dejar a España peor que la encontró. Pero lo grave es que en el tema de la unidad de España también la va a dejar peor que la encontró. ¿Usted cree que vamos a seguir? Bueno, esto es sacar la bola de cristal, Chencho, pero es que, claro, es que hay una parte, y no menor, de la sociedad española, millones de personas que, con tal de que no vuelvan, voy a ser un poco vulgar en la pregunta, con tal de que no vuelvan los fascistas o los franquistas o tal, porque sigue existiendo ese, en fin, no sé cuándo superaremos en algún momento esa lacra de la última guerra civil, siguen estando dispuestos a votarle a un tipo que usted ha descrito muy bien, que no tiene ningún escrúpulo, cuya mayor voluntad y objetivo es únicamente mantenerse en el poder a una costa de destrozar España, que es la nación más antigua de Europa. Pues está muy bien sintetizado, porque eso es lo que ocurre. Hay una masa importante de la población española que, con tal de que no vuelva a la derecha, a la que ya se ha demonizado a toda la derecha como fascista, porque es una cosa que es inconcebible. ¿Cómo es posible? El otro día veía yo a una portavoz del Partido Socialista, hoy o ayer, tildando a Feijóo y al PP de pseudofascista porque en Castilla y León han pactado con Vox. Pero ¿cómo una persona del PSOE sensata que tenga los dedos en la frente puede tildar de fascista al PP por pactar con Vox cuando su jefe, el señor Sánchez, ha pactado con Podemos, que es un partido fascista de izquierda declarado, como se ha visto cuando estaba en el poder, con
Esquerra Republicana, un partido que quiere romper España mañana por la mañana, y los herederos de los que mataron a 848 personas y 320 y tantos aún no se han declarado. Pues eso es lo que hemos llegado, que ven la viga en el ojo ajeno y no ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Cómo nadie del Partido Socialista puede increpar al PP porque parte con vos? ¿Pero con quién han pactado ustedes? ¿Cómo alguien del Partido Socialista puede increpar a Rajoy por el caso Gürtel o por el caso aquel del tesorero del PP? Pero si usted es el partido de los seres, ¿quién es el partido de los seres? Que ha distraído 800 y pico millones de euros y lo ha destinado a fines que no eran los que marcaba la ley. Usted, el PSOE, por lo tanto, usted no está facultado para hablar para culpar de la Gürtel o lo que sea. Pues no sé si me deja usted buen cuerpo o mal cuerpo, Inocencio Arias, pero desde luego es un diagnóstico absolutamente certero de lo que está pasando. Gracias. Seamos... No, la situación en España está menos mal de lo que dicen los enemigos del gobierno y los enemigos de Sánchez, pero está mucho peor de lo que nos vende el gobierno. Le deseo suerte y os pido a todos que leáis, espectadores y amigos de Periodista Digital, Esta España Nuestra, de Inocencio Arias, Chencho Arias, embajador de España, porque el título es de por vida, y que ha sido un hombre que ha pasado pues por todos los destinos y prácticamente los más importantes destinos diplomáticos, y que tiene la virtualidad de no ser un buen solamente analista desde dentro de lo que pasa en España, sino que es muy consciente de cómo se ha visto y cómo se sigue viendo a España en el exterior. Inocencio Arias, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, gracias también. Volvemos el lunes, que será ya 4 de abril. Volvemos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuidaos mucho y hasta el lunes.